¿Cómo va la tramitación del nuevo plan general? Os quiero recordar que en julio del año pasado dimos banderazo de salida a la nueva tramitación de este Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. Fue a finales de julio del año pasado, en la corporación en pleno, pues acordó poner en marcha todo el proceso, un proceso que suele ser un proceso que tiene diferentes fases. Bastantes personas de las que estáis aquí ya habéis escuchado, ya habéis tenido noticia de ese proceso, por lo tanto yo no voy a entrar ahora a detallarlo. Lo que sí os quiero decir es que en los pasos que hemos ido dando, tras esa primera decisión, o junto con esa decisión vino una segunda decisión, que fue abrir el programa de participación ciudadana. Y pienso que bastantes de vosotras y de vosotros habéis participado en ese proceso. El 2 de septiembre, me voy a extender un poquito, pero intentaré ser breve, el 2 de septiembre el Pleno Municipal tomó varias decisiones. La más importante de ellas es que el documento de avance del plan se aprobaba y se aprobaba que se expusiera a la ciudadanía, al público. Es por eso que ya el mismo 3 de septiembre, ya sé que son fechas muy especiales, pero este año también han sido fechas, lo diré así, raras, pues a partir del 3 de septiembre la ciudadanía tiene la posibilidad de consultar la documentación que se ha aprobado para la exposición. No estoy metiéndome en el contenido, porque hay personas bastante más cualificadas que yo para exponerlo y exponerlo de manera, esperamos y sabemos que es así, de manera precisa y detallada. Pero lo que quiero decir es que ahí, a nivel general, lo que se ha hecho es una serie de propuestas para que los grupos políticos, municipales, las personas, asociaciones, den su opinión e incluso hagan sus propuestas. No estamos, y esto lo he dicho públicamente también, en el momento todavía de las decisiones. Estamos en el momento de las propuestas y de las alternativas. Y por poner un ejemplo, si decimos que si un plan general puede tener una vigencia de 12, 15 años, hay que hacer una previsión de las viviendas que se podrán edificar, no que se deberán, sino que se podrán edificar durante ese plazo de tiempo. Pues, por ejemplo, en el documento se ofrecen 3 alternativas, pero estoy seguro que puede salir otra cuarta de la combinación entre esas u otras. Tras situarnos, por lo tanto, en este momento, el avance no es, según dicen los técnicos, no es documento que se vaya a aprobar como documento del plan, sino, como su propio nombre indica, nos dice dónde nos podemos mover. Tras estas charlas, los talleres que se van a proponer. Ya sabéis que digitalmente también estamos ofreciendo toda la documentación que tenemos para que la ciudadanía, desde casa, desde su móvil, desde su ordenador, desde el sitio y la situación que considere oportuna, para poder consultarlo. Y también para que haga propuestas. Vuelvo a decir,
Las decisiones vendrán dentro de unos meses. Y por supuesto que habrá, sin duda, debate, como no puede ser de otra manera. Y nos situamos ahí. Como ya sabéis que a nosotros nos gusta mucho hablar y cuando nos dan la palabra no callamos, me parece que ya es el momento de que me vaya callando tras presentaros a las personas que hoy van a haceros la exposición. Por un lado está Ibai, siempre se me olvida el apellido, Pérez Gandiaga, Ibai Barkatu, Ibai Pérez Gandiaga, que es de Adi Bulegua, la asesoría que está trabajando con el ayuntamiento, sobre todo desde el punto de vista de la participación de la ciudadanía en el plan. Y por otro lado está la arquitecta municipal, Lorea Zanguitu. La idea y el plan para hoy es que Ibai nos cuente las conclusiones y los puntos principales del programa de participación que se ha llevado a cabo. Posteriormente también nos dé información sobre los siguientes pasos y luego Lorea nos expondrá ese material del que estoy hablando, que a veces son muchos documentos, que a veces son muchos archivos, pero nos hará una fotografía, nos ofrecerá una visión del momento en el que estamos. Posteriormente, si consideréis oportuno hacer algunas preguntas o solicitar aclaraciones, estaremos a vuestra disposición. Y una última palabra para las personas que no están hoy aquí, pero que sí pueden seguir estas charlas. En el canal YouTube del Ayuntamiento se puede seguir ahora mismo en directo esta charla. De ahí que a veces veáis que esperemos un poquito a que nos den la señal para hablar. Pero yo creo que algo interesante también es que en cualquier momento habrá la posibilidad, cada uno, ya digo, en su aparato, en el ordenador, en el teléfono, de seguir las charlas. Si alguien se tiene que ir antes, pues bueno, tiene la posibilidad de seguirlo. Yo ayer no pude venir y estuve siguiendo un rato, pues desde ahí. Y esa va a ser, digamos, nuestra pauta de actuación durante todo el proceso. Como decía, ahora no estamos tomando decisiones. Estamos en la reflexión, estamos en las propuestas, estamos en las alternativas, pero sin duda que vendrán las decisiones. Y como todos sabemos, pues las decisiones tienen consigo, bueno, pues todos esos aspectos que hacen que coincidamos en algunas cosas y en otras no, pero tiene que ser así. Eskerrik asko etortzeagatik, lehen esan dudan bezala, eta orain Ibairi emango diot hitza. Le doy la palabra a Ibai y ya yo también, como vosotros, escucharé. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Gabon guztioi, Gabon ez, arratsaldeon. Estamos en esta penumbra tan acogedora. Voy a ser breve porque nos hemos ido un poco de tiempo. Mi intención es deciros un poco lo que hemos recibido. Voy a hacer ciertas afirmaciones que pueden sonar muy categóricas, pero es que es en realidad lo que hemos recibido de las personas, asociaciones y agentes de Hondarribia, a los cuales hemos consultado en una fase previa de la participación. Esta fase previa tenía como objetivo intentar entender cuál era la realidad social del municipio. Simplemente nosotros somos un instrumento para obtener información para las diseñadoras, en este caso del plan, para que los políticos, que al fin y al cabo son los que van a acabar tomando la decisión última, puedan tener información, digamos, desde un punto de vista de las ciencias sociales, veraz de lo que está sucediendo. No obstante, es necesario que el pueblo de Hondarribia participe y os animo a que ahora tenemos durante octubre 3 talleres. Os animo a que vengáis porque, desde luego, si no sois vosotros los que, digamos, opináis, opinarán otros por vosotros, ¿de acuerdo? Del mismo modo, también creo que hay una herramienta muy necesaria que me gustaría
que todo el mundo la tenga en cuenta, que son las sugerencias al avance. En esta fase se hacen sugerencias en las cuales pues, vosotros o digamos, las asociaciones que podéis representar, de una manera ordenada y dentro de los trámites administrativos, le decís a la administración qué estáis pensando. Eso es muy importante, porque ya sabéis que la administración es una pequeña máquina burocrática que a veces es lenta, pero, oye, si se siguen los pasos, muchas veces se consiguen bastantes más cosas de lo que puede parecer. Esa complejidad social, la quisimos, los que estuvisteis en otras charlas ya lo sabéis, la quisimos encajar en ciertos contenedores, ¿no? Porque era tan complejo todo, digamos, que bueno, lo que quisimos es las aportaciones que nos venían, pues encajarlas en una de las cajitas que veis arriba, ¿no? Que podían ser espacio público, vivienda, actividad económica, equipamientos, etcétera. Siempre con unas visiones transversales que nos parecían muy importantes, ¿no? Son las tres patas de la sostenibilidad y la perspectiva de género. Hicimos un escáner, una radiografía, consultamos fuentes primarias y secundarias para saber qué asociaciones funcionaban en Hondarribia y llegamos a hasta 59 asociaciones, de las cuales participaron finalmente 20 en una manera u otra, en una intensidad mayor o menor, bien por problemas de agenda, por problemas de bueno, organización interna, o etcétera. Bueno, en algunas, pues, digamos que no han participado. Espero que lo hagan en esta fase. En la fase previa hicimos 2 charlas, 6 entrevistas. Intentamos entrevistarnos con todas las asociaciones de vecinos y vecinas. Y hicimos 3 entrevistas grupales, digamos, temáticas, con estas personas contactadas que veíais en la diapositiva anterior. Y luego hicimos, ya abierto a toda la ciudadanía, un cuestionario online muy extenso, que realmente la respuesta del pueblo de Hondarribia fue impresionante porque era mucho trabajo, algunos lo habréis rellenado y nos ha dado muchísima información. Y un cuestionario físico que era una versión más reducida para intentar romper un poco el tema de la brecha digital. Bueno, con todo esto conseguimos aportaciones individuales, más de 1.600, que luego las desgranamos, incluso las fuimos sacando ideas de esas aportaciones que se fueron agrupando paulatinamente en ideas base y luego finalmente en grupos. Esto simplemente es una manera de ordenar los miedos y los deseos que detectábamos. Si se habla mucho de una cosa, tendrá más importancia. Es un método cuantitativo. Lógicamente, nosotros no es un plebiscito, no es un referéndum, con lo cual esa información la pasamos de un modo fidedigno, técnicamente lo más preciso posible, lo pasamos al grupo técnico, que son los que a la postre tienen que decidir si esto tiene cabida o no. Lorea luego os contará, digamos, qué partes de las aportaciones las han tomado en consideración, aunque lógicamente todo el documento pues, lo han analizado. Entonces, básicamente, nos encontrábamos que dentro del primer grupo, en el que hablábamos de estrategia territorial, de movilidad y de amabilización de la ciudad, de cómo hacer que la ciudad sea más humana, están la mayoría de las aportaciones. Pero luego, y de hecho nosotros queríamos quedarnos en este grupo de aquí, o pensábamos que nos íbamos a quedar, pero luego vimos que había distintas ideas recurrentes, pequeñas obsesiones sociales que merecía la pena poner negro sobre blanco, como son, por ejemplo, las miradas, que son cantidad ingente de aportaciones sobre cómo se deberían de hacer las cosas. No estoy diciendo en esta zona necesitamos un parque, el tráfico en esta calle debería reducirse, sino ya temas holísticos, temas de grandes reflexiones. Realmente nos hemos sorprendido con la calidad, ¿no? y la ambición, ¿no? Luego, claro, se lo pasamos a los técnicos y les sale el sudor frío, porque claro, eso todo, trasladarlo a un plan urbanístico es difícil. Pero bueno, el grupo Valores también vimos que había recurrente un tema de identidad, ¿no? Y la identidad en la percepción de los problemas es fundamental, ¿no? ¿Qué es ser de Hondarribia? ¿Cómo es el hondarribitarra?
qué miedos tenemos a que se pierda esa identidad, las sacamos. El grupo 0 es, había gran número de quejas, porque lógicamente este plan general nace por un sector muy grande, o bueno, un sector muy grande, un sector con un malestar, porque ha habido un plan que se ha venido abajo por un defecto de forma, mucha gente no lo entiende y han tenido, en algunos casos, proyectos vitales o personales truncados. Y bueno, pues había una serie de quejas sobre la gestión municipal, aprovechamiento de las fuerzas, etcétera, que había que reflejar. Y finalmente nos ha parecido relevante, porque también es una fuente de información de diseño para las técnicas, diferenciar cuando se hablaban de deficiencias en los barrios. No me voy a alargar porque son un montón. Tenéis en la página web hondarribia.eus apo, en la memoria, tenéis una descripción de cada una de estos problemas, de estas ideas base, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido un pequeño problema de formato tal vez, pero bueno, en algunos casos pues, hablábamos de la necesidad de la conservación del suelo natural sin transformar y de los entornos, ¿no? Estábamos hablando, muchas veces se hablaba de no aumentar el perímetro urbano. Esto como ejemplo, hablábamos de demasiada segunda residencia. Todo esto lo tenemos, digamos, en un ranking de aportaciones en el cual, estos son número de menciones de ideas base, en lo cual lo que estamos viendo es que los grandes ejes son, en realidad, los que pueden preocupar a todo el mundo. Son la actividad económica, dónde vivir y cómo llegar de un lado a otro, ¿no? No os estoy diciendo nada nuevo, esto podríamos estar aquí, como en Iruña, como en Gasteiz, hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Más que, digamos que el desgranado, digamos, la particularidad es lo que trasladamos. Entonces, en las conclusiones, lo que tenemos es, en general, primero una valoración ya a nivel técnico. Pues hemos encontrado positividad a la hora de participar, pero una gran desconfianza y mucha prudencia. Por entender, bueno, yo creo que se está creando una cultura de la participación en el urbanismo, es algo relativamente nuevo y bueno, también yo creo que es relevante pensar cómo ha cambiado, ¿no? En los últimos 15 años la manera de participar en el plan general que empezó en 2008 o 2009, creo, que estaba la ley del suelo vasca recién aprobada y en este caso, ¿no? Que estamos ahora en YouTube, ¿no? Es una cosa que igual hace 15 años era impensable. Hemos tardado, y espero que haya servido, hemos invertido mucho esfuerzo en tender puentes e intentar convencer a la gente que por lo menos lo que íbamos a recoger lo íbamos a recoger bien y iba a estar ahí. Y que lo iban a poder decir, oye, yo dije esto y en algunos casos habremos fallado, pero siempre hay tiempo de enmendarlo. Entonces, básicamente, lo que necesitamos, lo que hemos recogido es casi, me atrevería a decir que una perogrullada, ¿no? Pero es que la gente quiere vivir en un entorno seguro, próspero y respetuoso, tanto social como medioambientalmente, y al mismo modo existe una dicotomía entre ese deseo y el miedo a que se pierda una calidad de vida que se reconoce que existe. Las grandes aportaciones, la mayoría de las aportaciones, bueno, las que han recibido más ideas base en concreto, han sido en torno a la movilidad. Ayer, tal vez igual me expresé yo mal, hay una querencia por trabajar la movilidad desde un punto de vista alternativo. No hay un rechazo al automóvil, porque claro, es un territorio tan disperso que en realidad hay mucha gente que depende del automóvil. Pero existe unánimemente una necesidad de afrontar que ahora nos podemos mover de otra manera. Y, lógicamente, la propia orografía y la propia disposición morfológica del municipio, como es, pues implica que esto es un problema muy, muy grande, ¿no? Pero básicamente se apuesta claramente por la promoción de una vialidad orientada a nuevos modos de desplazamiento, bicicleta, patinete eléctrico.
¿vale? Y luego hay realmente una variedad de soluciones sobre parkings disuasorios, donde tienen que estar, zonas peatonales. Eso es un poco más heterogéneo. Preocupa enormemente lo que se percibe como un monocultivo económico orientado al turismo y a la hostelería. En este mismo hago un poco la advertencia que hago con la anterior. No hay, del mismo modo que no hay un ataque frontal al coche, sino que hay un decir, bueno, es que el coche bien, pero aquí lo mismo, ¿no? O sea, no se entiende el turismo como algo negativo per se, pero sí que se entiende que ese turismo está ligado a unos procesos que pueden dar, primero, sobre todo, pie a unas pérdidas de identidad, ¿no? En el caso de Zaldunborda, por ejemplo, se plantea eso, un rechazo a un modelo que podría, pero no por el mismo modelo en sí de actividad económica, sino por el peligro que supone para pues, un comercio de unas determinadas características, muy característico de la zona, etcétera. La cuestión identitaria, de nuevo, nos ha ido saliendo una y otra vez. No lo digo en plan mal, me parece que es necesario estar orgulloso de uno de donde vive. Es muy necesario y es muy bueno, porque cuida lo que tiene. Pero realmente hay una percepción de un gran valor patrimonial. Este patrimonio es material e inmaterial, y abro un paréntesis muy grande para la defensa del euskera, que ha recibido luego os contará Lorea, pero bueno, ahora mismo ha recibido muchas alternativas, muchas propuestas, y el euskera está, digamos, ahora mismo también dentro de la arena de las ideas urbanísticas. Pero bueno, eso es una parte, ¿no?, de patrimonio inmaterial, porque estamos hablando también de patrimonio arqueológico y estamos hablando de, sobre todo, cuidar una ciudad de escala humana muy relacional. Incluso en alguna de las sesiones llegamos a hablar se llegó a hablar, nosotros no, de modo de vida, ¿no?, de Hondarribia, ¿no? Eso nos pareció curioso, porque no todas las poblaciones pueden presumir de tener un estilo de vida, no un modo de vida, sino un estilo de vida, ¿no? Este enunciado que veis aquí sería un poco la decantación, ¿no?, de todo esto. Estamos hablando de la presión inmobiliaria agravada con el sector turístico. Vemos un fenómeno de expulsión de la población. Y esta expulsión se da por no poder hacer frente al costo de la vivienda, y como culpable de todo eso, en general hemos visto que la percepción es que la culpa es de la administración y al turista. También el turista es como el otro, ¿no? Eso pasa bastante. El otro, en este caso, sería el turista, ¿no? Sin identificar muy bien si es segunda residencia, si es veraneante, si es un fondo de inversión, eso se diluye un poco en las aportaciones. Pero desde luego el miedo a esa expulsión y como consecuencia la pérdida de identidad está ahí. Disculpadme que está en castellano, lo corregiremos en la versión que vamos a subir, está en euskera, lo corregiremos en la versión que vamos a subir. Pero la percepción también con la vivienda es muy, muy importante, porque se necesita vivienda, pero hay un miedo de que esa vivienda no sea accesible, porque se entiende que la vivienda entra en un circuito especulativo, y ese circuito especulativo es un circuito de expulsión. Y como nos expulsan, perdemos identidad. Vuelvo un poco a lo anterior. Me he enrollado un poco de más, ya lo siento, pero bueno, básicamente os quería invitar a que nos escribáis a apo@hondarribia.eus. En Arma Plaza hay una exposición, y todos los viernes tenemos una arquitecta que os puede ayudar a entender todo esto, que Lorea os va a explicar muy bien, pero es muy difícil de entender. Nos es difícil a los técnicos. En el caso particular de qué vais a hacer en mi vivienda, no, pero si queréis entender la totalidad de lo que está pasando, yo creo que lo tenéis a vuestro servicio, cogéis hora y se os da hora hasta el día 9 de noviembre, todos los viernes,
Y también os invito a que acudáis bien este mismo viernes aquí a un taller participativo, como el día 15 y 22, para poder hablar de estas cosas ya y no solo escuchar y preguntar qué es lo que habéis venido a hacer hoy y entender, sino también proponer. Como ya os digo, tenéis todo esto, incluida el acta de esta sesión, la vais a tener subida, y os invito a que, si no habéis dado el correo electrónico, que entiendo que si habéis dado el formulario y habéis clicado la casilla de permiso, os va a llegar el newsletter, pues unos correos electrónicos que os van a ir dando cuenta de lo que estamos haciendo. Os invito a que entréis en la página web y elijáis el modo de comunicación que queréis con nosotros, que puede ser Telegram, WhatsApp o simplemente por correo electrónico, o os suscribís al boletín. Y sin más, paso la palabra a Lorea. Bueno, mila esker, Ibai. Vale. Resumir el contenido del avance en una charla de 1 hora, pues la verdad es que es un reto, porque este es un documento que es muy extenso, abarca multitud de cuestiones, pero he hecho un intento de, por lo menos, dar unas pinceladas sobre lo que son las cuestiones principales que se abordan en el avance. Así, explicaré primero para qué sirve un avance de plan general, cuáles son las fases principales en la tramitación de un plan general, que, como sin duda habéis escuchado ya, es un procedimiento que es bastante largo y complejo, puede durar años. También, muy brevemente, alguna cuestión sobre el marco normativo, puesto que un plan general no es un documento aislado, no es algo que el ayuntamiento aprueba y en el que pueda hacer lo que quiera. Hay un montón de legislación, tanto sectorial como de planificación de territorio, que se impone o que marca las directrices que debe seguir el plan general. Y después pasaré a explicar brevemente, aunque sea, las principales cuestiones del contenido del avance de este plan general. Vale. El objeto del avance. El avance es un documento que sirve para fomentar la discusión o para fomentar el debate sobre cómo tiene que ser la ciudad, qué es lo que se debe incluir en el plan general. No es un documento que tenga un carácter normativo. Cuando se aprueba la publicación de este avance, en realidad no se toma ninguna determinación que sea vinculante ni obligatoria. Como sabéis, un plan general es un documento que, aparte de ser un instrumento de planificación que dice qué se va a construir y dónde se va a construir, también es una norma, con lo cual obliga. Lo que se pone en el avance es obligatorio. Perdón, lo que se pone en el plan general es obligatorio. Pero el avance es un documento previo y tiene un valor interno que sirve para sentar las bases de lo que luego va a ser el documento de plan general, que sí se va a aprobar y que sí que va a tener un carácter obligatorio. De esta manera, el objeto del avance es, por un lado, recoger las sugerencias y alternativas, fomentar la discusión y el debate sobre lo que se puede hacer, y con ello se redacta un documento que se llama Objetivos y Criterios, en el que se define qué pautas debe seguir el plan general que se apruebe después. Vale. Así, el objeto, como he dicho, es favorecer la reflexión y el debate. Vale, y todas las propuestas, como no podría ser de otra manera, en un documento que sirve para la reflexión y el debate, son abiertas. Pueden ser modificadas o incluso puede haber diferentes propuestas que salgan ahora durante la participación ciudadana o propuestas de los grupos políticos, etcétera, etcétera. Vale. En futuras fases de la tramitación ya se empezará a concretar más qué es lo que va a ser el futuro de la ciudad de Hondarribia.
Respecto a las fases de tramitación, voy a hacer un repaso breve de cómo es para poner un poco en situación a las personas que se han acercado hoy a esta charla. Primeramente, se adoptó un acuerdo de redacción el año pasado, acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el día 8 de septiembre del año pasado. Después se ha redactado el avance de planeamiento, que es un documento que tiene dos partes diferenciadas. La primera es un documento de información y diagnóstico en el que lo que se hace es ver cuál es la situación actual de la ciudad de Hondarribia, cuáles son las carencias que se detectan, los retos a los que se enfrenta, cuál es la situación sociourbanística, y después se redacta el propio avance en el que se concretan objetivos y criterios y se definen propuestas de ordenación que pueden después ser adoptadas o no. Vale. Después, una vez que se redacta el documento de avance, este se expone al público, que es lo que estamos haciendo ahora. Se publica en el boletín oficial y también pues, se hacen diferentes actividades como los talleres que hace Ibai, esta misma charla, se publica todo en la página web, etcétera, de manera que la ciudadanía pueda formular alternativas, sugerencias, pueda expresar sus inquietudes y pueda, de alguna manera, contribuir a la adopción de los objetivos y criterios que después van a definir el plan. Después de esta participación ciudadana, el Pleno Municipal adopta los objetivos y criterios, que son los que van a definir qué es lo que va a ser el plan. Y con esto se redacta un documento de plan general, que es un documento completo y está terminado, que después tiene diferentes fases de aprobación porque hay diferentes administraciones sectoriales que tienen que darle el visto bueno. Así, la primera de ellas es la aprobación inicial, y después de la cual se pide informe a un montón de administraciones sectoriales, como puede ser Costas o el aeropuerto, medio ambiente también pues, tiene mucho que decir, los departamentos de carreteras, etcétera, etcétera. Una vez recibido todos estos, se me olvidaba, también se hace exponer al público otra vez, para que los ciudadanos, aparte de las instituciones, también puedan decir lo que opinan. Y una vez recogidas todas estas aportaciones, el documento se corrige y se aprueba provisionalmente. Después pasa por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, que comprueba que el plan se acomoda al planeamiento territorial adecuadamente. Y una vez obtenido el visto bueno de esta comisión, el documento puede ser aprobado definitivamente. El ayuntamiento lo aprueba, se publica esta aprobación en el boletín oficial y a los 15 días el plan general entra en vigor. De manera que las determinaciones que recoge el plan general empiezan a ser obligatorias. Vale. Vista cuál es la tramitación, como ya he dicho al principio, hay que tener en cuenta que el plan general no es un documento aislado. Existe un montón de normativa territorial y también sectorial que incide sobre lo que el plan puede decidir o no. Y solo voy a hacer mención a dos de ellas. Una es el Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bidasoa, que marca cuál es el número mínimo y máximo de viviendas que se pueden construir, que es entre 7.775 y 2.401 viviendas nuevas. Esto es lo que el plan debería de recoger. Después de la aprobación de este instrumento de ordenación territorial, en 2019 se aprobó otro, que son las directrices de ordenación del territorio, que eliminaron el límite inferior, esto es 1.775, de manera que el ayuntamiento puede aprobar un número de viviendas nueva entre 0 y 2.401. Y además de este documento, también hay que tener en cuenta el Plan Territorial Sectorial de creación de suelo para actividades económicas y de equipamientos comerciales, y también la Ley de Grandes Equipamientos Comerciales. Vale. Este Plan Territorial Sectorial establece que el suelo para actividades económicas, esto es, el suelo industrial, tiene que ser, como mucho, 10 hectáreas, 100.000 metros cuadrados, y que además
existe un equipamiento industrial o un equipamiento de actividad económica que es prioritario y que tiene un interés comarcal, que es la zona, el ámbito de Zubieta, que es compartido entre Hondarribia e Irún y que puede abarcar entre 25 y 40 hectáreas. Vale. Además de esto, la Ley de Ordenación Territorial de los Grandes Equipamientos Comerciales califica a Hondarribia como municipio de categoría B, lo que significa que cualquier equipamiento de cualquier gran centro comercial no puede tener más de 15.000 metros cuadrados. Vale. Con esto empezamos a analizar cuáles son, o a realizar el análisis sociourbanístico, a ver cuál es la situación general del municipio, qué necesidades hay, qué carencias se detectan, cuáles son las fortalezas también. Y así, respecto del parque residencial, ¿vale?, se ha visto que los mayores problemas o los aspectos más importantes son, en primer lugar, la dispersión del parque edificado. Es verdad que en Hondarribia, quitando lo que es el casco urbano, Aldezarra, La Marina, el parque edificado se encuentra bastante disperso. La mayoría de las urbanizaciones tienen bastante baja densidad. Son pequeños bloques rodeados de jardín. Vale. Además de eso, se ve que existe determinado que existe dificultad de parte de la población para poder adquirir una vivienda en el municipio, porque los precios de la vivienda aquí pues, son muy altos. También se ha visto la necesidad de acometer la rehabilitación del barrio de Mendelu, que, bueno, como sabéis, el Ayuntamiento puso en marcha unos estudios previos a un plan especial durante la vigencia del anterior plan general, que con la pérdida de vigencia del plan general se queda en nada, pero es verdad que el barrio de Mendelu presenta ciertas características que requieren de un instrumento de planificación urbana que ayude a mejorar o que dé solución a los problemas que se han planteado. También se ve la necesidad de acometer problemas de accesibilidad y de rehabilitación energética en parte del parque edificado existente. Y por último, se entiende que es preciso ver la compatibilidad entre los usos residenciales y otro tipo de usos. Por ejemplo, las viviendas de uso turístico que se implantan en edificios residenciales sin mayor trámite, pero que a veces generan problemas. Vale. Esta compatibilidad también puede darse en el caso de pequeñas oficinas o, bueno, hay que ver qué es lo que se puede hacer con una ciudad en la que el parque edificado se orienta en su gran mayoría a los usos residenciales. Vale. Además, como ha comentado antes Ibai, se ha visto en el proceso de participación ciudadana que se entiende o que gran parte de la ciudadanía manifiesta que existe una presión inmobiliaria que genera, que expulsa a la población. Y este es un problema que desde el planeamiento se debe intentar pues, mitigar o, a ser posible, reducir. Vale. Eso es. Esto se da así porque se entiende que, que la nueva vivienda, que existe ¿no? un mercado especulativo, que se especula con la vivienda y que se generan fenómenos de expulsión. Vale. Este sentimiento entra en conflicto porque, por un lado, se entiende que ofertar nueva vivienda genera un mercado especulativo, pero esto entra en contradicción con la querencia de que exista nueva vivienda para los hondarribitarras, con lo cual pues bueno, habrá que ver qué mecanismos se puede articular para que haya viviendas efectivas para los hondarribitarras y se evite que la especulación urbanística haga que el precio de la vivienda se dispare. Vale. Después, respecto a las actividades económicas, es muy destacable que en Hondarribia existe muy poco suelo destinado al uso industrial o de actividades económicas. En realidad, el único sector propiamente dicho que es el área de Escapachulo, que tiene apenas 4 hectáreas. Además de eso, tenemos la zona de Chiplau, que en gran parte se utiliza para actividades que son servicios más que industriales, pero que tiene pequeñas dimensiones. Vale.
Vale. Por tanto, se ha visto que sí existe cierto monocultivo dedicado al sector servicios en la ciudad y la diversificación económica genera un tejido que es más resistente, de manera que se entiende que uno de los retos del plan va a ser fomentar la diversificación económica y atraer actividades económicas de tipo industrial o que no solamente sean referidas al sector servicios. Vale, esto que estoy diciendo pues no se me ha ocurrido solo a mí, porque en el proceso de participación ciudadana también es algo que ha aparecido una y otra vez. Vale. Respecto a los espacios libres y zonas verdes, se entiende que son espacios libres, por un lado, las zonas de uso peatonal, como pueden ser los parques, y también las zonas verdes, pues jardines, etcétera. En el caso de Hondarribia, el espacio dedicado a zonas verdes y espacios libres son 150.000 metros cuadrados de suelo, que duplica el estándar mínimo exigido por la ley. Con lo cual, pues bueno, podemos afirmar que en ese aspecto la ciudad pues, está bien dotada. No obstante, hay que tener en cuenta que existen nuevas necesidades, como nuevos espacios peatonales o la necesidad de introducir bidegorris dentro de la trama urbana ya definida, porque, bueno, como antes ha explicado Ibai, el modelo de movilidad y la posibilidad de que exista una movilidad alternativa, no utilizando vehículos de tracción mecánica, pues se ve como necesaria. Y también, si en el momento en el que se califica nuevo suelo y se hacen nuevas viviendas, pues consecuentemente tiene que haber nuevos espacios verdes y nuevas zonas peatonales y bueno, vale. De los equipamientos, lo que se ha visto es que no es la dotación que existe ahora mismo es suficiente o no existe una gran necesidad de nuevas dotaciones como pueden ser el centro de salud de Caizarra, este auditorio, Itxasetxea, etcétera. Pero sí que se ha visto y también se ha reflejado en el proceso de participación ciudadana que existen algunas carencias puntuales que el plan general debería resolver. Como por ejemplo un espacio central y de reunión que sea referente para toda la población. También un mercado, porque ahora mismo existe mercado en Hondarribia, pero este mercado es itinerante, no tiene un espacio fijo. Y apoyar el sector primario, pues se entiende que es estratégico, sobre todo el sector primario local. Y también un espacio para la cultura. Además de estos equipamientos, resultan interesantes algunas menciones para mejorar los equipamientos para niños y niñas, jóvenes, una casa de la mujer, etcétera, que tendrán que tomarse en consideración. Vale. Además de esto, hay algunas cuestiones transversales que afectan al plan general y que tienen que tenerse en cuenta, que bueno, no son solo un aspecto, sino que hay que tenerlas en cuenta durante toda la redacción. Una de ellas es la afección al euskera. Bueno, esto es una obligación legal, porque la ley del euskera obliga a que todo instrumento que pueda afectar a la realidad sociolingüística de un municipio o de una zona tenga esto en cuenta y plantee medidas correctoras. Esto es algo que se debe hacer. Ahora. También es preciso tener en cuenta la perspectiva de género, puesto que el planeamiento no es puramente neutro y las determinaciones que se tomen afectan de diferente manera a los hombres y a las mujeres, y es preciso poner el acento en cómo es esa afección para evitar efectos indeseables y conseguir una ciudad que sea segura, adecuada para todos y todas. Y también cuestiones de cambio climático, que hasta ahora no se tenían en cuenta, pero que empiezan a tener cada vez mayor importancia. En este sentido, cabe destacar 3 afecciones que podrían afectar. La primera, las inundaciones debidas a la subida del nivel del mar provocada por el cambio climático. También los deslizamientos en las laderas, que bueno, no son infrecuentes en la ciudad. Y el efecto isla de calor, que afecta menos en Guipúzcoa que en otras latitudes, pero que también hay que tener en cuenta porque es verdad que el suelo edificado, la ciudad, absorbe más calor
que el terreno natural, por lo cual desde el planeamiento se deben admitir o se deben implementar estrategias para evitar efectos indeseables durante las olas de calor que parece ser que empezaremos a sufrir o que terminaremos sufriendo. Vale. Así se genera una estrategia urbana, unos retos y objetivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta cuáles son los retos. Se ha visto, en primer lugar, que la especialización residencial centrada en la capa de personas con cierto nivel adquisitivo generan un efecto de expulsión y dificultan que ciertas personas puedan asentarse en la ciudad, por ejemplo, las personas más jóvenes. Vale. Y entonces esto es un efecto negativo que debemos intentar corregir. También se ha visto que existe una dispersión urbana que deriva de la baja densidad, que hace que la ciudad se expanda hacia la tierra, hacia los suelos rurales, generando un efecto negativo, un efecto medioambientalmente negativo, y que además también genera problemas también genera problemas a la hora de esas zonas construidas, puesto que se depende excesivamente del transporte motorizado. Eso es. Y bueno, y genera problemas de sobrecostos en las urbanizaciones y demás. Vale. Así, la urbanización que se genera en estas zonas de densidad baja muchas veces no cumplen los estándares mínimos. Nos encontramos con zonas en las que las aceras son muy estrechas o la urbanización es deficiente. Vale. Asimismo, se ve que existe multitud de edificios de viviendas en las montañas de Jaizkibel, o sea, en las faldas de Jaizkibel, que generan una suburbanización que dificulta la implantación de usos agrarios en la zona, que es lo que debería haber en el suelo rural. Vale. Asimismo, se ve que existe cierto monocultivo o cierta tendencia al monocultivo del sector servicios y la necesidad de tener un tejido económico más fuerte hace deseable que haya una mayor diversificación y que se explore la posibilidad de atraer otro tipo de industrias o otro tipo de actividad económica. Y por último, también se ha visto que existen ciertas dificultades para desarrollar los ámbitos de Zubieta Urdaibai, que están recogidos en las normas subsidiarias y bueno, llevan muchos años sin que se hayan podido materializar. Vale. Así, el Ayuntamiento Pleno se reunió el 15 de abril de 2021 y tomó la determinación acordó que la redacción del nuevo Plan General debía tener en cuenta la nueva situación y las nuevas normas, también la participación ciudadana, recomendaciones técnicas y decisiones políticas. Debía establecer criterios y objetivos con una visión holística, esto es, que abarcara todas las cuestiones y de futuro. Esta nueva norma tiene que definir un planeamiento urbanístico moderno, sostenible, cordial y justo. Y bueno, estos son los principios en los que el Plan General se debe basar y esto es lo que se va a intentar hacer. Con esto pasamos a la propuesta de ordenación, que ya son propuestas de actuaciones que se pueden realizar. Hay que tener en cuenta, como ya ha dicho Txomin al principio y ha repetido Ibai, y yo también creo que he vuelto a decir, que esto es un avance. El avance sirve para generar diálogo y sirve para sentar las bases de una reflexión y ninguna de estas propuestas es definitiva, puesto que está sujeta a todo tipo de ideas, alternativas, sugerencias y demás. De manera que nosotros estamos abiertos a poder mejorar cualquiera de ellas, modificarla o incluso descartarla si es lo que se decide. ¿De acuerdo? Se identifican 3 propuestas de ordenación en la que se establecen 3 modelos de ocupación de suelo, que luego os voy a explicar, pero el objeto no es que haya que elegir entre una de las 3,
sino que el objeto de estas tres propuestas es que sirvan para debatir respecto a cuál es el modelo de ciudad que queremos, cuál es el modelo de ocupación del territorio y cuál es el número nuevo de viviendas, o sea, el número nuevo en cuánto va a aumentar la ciudad, cuántos nuevos habitantes vamos a querer tener. Vale. Respecto a las actividades económicas, con el objetivo de favorecer la diversificación de la actividad y de que haya una oferta mayor de suelo industrial, lo que el avance del plan propone es ir al máximo que nos permite la ordenación territorial. Esto es, meter en la zona de Gaintxurizketa, que realmente es la única apta, porque una vez cruzado el puente de Amote ya es difícil encontrar suelo que sea adecuado para actividades económicas, meter el máximo de 10 hectáreas que nos permite la ordenación del territorio y, además de eso, recoger una propuesta para el ámbito de Zubieta, que en este caso se recoge la que estaba definida en el Plan General de 2017, que devino nulo, y que tiene por detrás un convenio y cierto inicio en la tramitación, y además plantear otra opción que es más sencilla, mediante un plan parcial. Así, en el ámbito de Gaintxurizketa se definen las zonas, está la zona de Bidaurreta, que ya existía con anterioridad, y se definen las nuevas zonas de Zaldunbordagaña, que existía en el Plan General de 2017, de Elbiztieta y de Zaldunborda, que también existía en el Plan General de 2017. Después, en el ámbito de Zubieta, se dan dos opciones. La primera de ellas, que aparece en las alternativas 1 y 3, la primera de ellas, el plan de compatibilización que aparece en las alternativas 1 y 2, es la que se recogía en el Plan General de 2017. Un plan de compatibilización es un instrumento de planeamiento que se tiene que aprobar entre dos municipios. Esto es, Hondarribia e Irún se tienen que poner de acuerdo y tienen que decidir que los dos a la vez van a fomentar que se construya o se realice lo que se determine en ese plan de compatibilización. Esto tiene la ventaja de que abarca todo el territorio. En este caso había más zonas para equipamientos y demás, pero tiene el problema de que la complejidad administrativa de su consecución pues hace que hasta ahora, por ejemplo, no se haya podido llevar a cabo. Así que en la propuesta de avance se ha hecho otra propuesta que tiene una tramitación bastante más sencilla, utilizando solamente suelos de Hondarribia, haciendo un viario que es menos complejo y que se tramitaría con un plan parcial, que solo requiere la aprobación del municipio de Hondarribia, aparte de tener informes favorables y demás, que eso siempre. Vale. Respecto al parque residencial, se propone lo siguiente. Por un lado, hay ciertas actuaciones que estaban en el plan de 2017 que llegaron a tener un grado de ejecución muy alto. Ya estaban a punto de tener licencia o estaban con una tramitación iniciada. Estas son Montañenea, el Cubo de la Madalena o Basaco. Las dos primeras estaban a punto de obtener licencia y la tercera tenía un plan parcial que se presentó pero que no se llegó a aprobar. Vale. Además de esto, se pretende priorizar las intervenciones sobre el suelo ya edificado respecto a la ocupación de nuevo suelo, porque desde el punto de vista medioambiental y sobre todo en Hondarribia, que es una ciudad en la que la cantidad de suelo que puede ser utilizado para usos urbanísticos es bastante limitada, porque aquí, si no está protegido por la ley de costas, está protegido, tiene una protección medioambiental, o si no, son terrenos que tienen unas características que los hacen muy adecuados para el uso agrario o tienen todo tipo de protecciones, pues se entiende que lo mejor es primero ver cuál es la ciudad que ya está construida, ver cómo se puede mejorar, dónde se pueden crear nuevos edificios, dónde puede haber nuevas viviendas. Así pues, se plantean actuaciones de dotación, que ahora os explicaré lo que son, también actuaciones para proteger el patrimonio mediante sendos planes especiales en Aldezarra, que ya está en marcha, y en La Marina, y también actuaciones de regeneración urbana con el plan especial de Mendelú, del que ya hemos hablado antes.
Vale. Esto es porque un planeamiento sostenible tiene que poner primero, ¿no? Tiene que anteponer la reedificación y la redensificación sobre la ocupación de nuevo suelo. Vale. Entonces, las actuaciones de dotación son actuaciones en las que se ve o se permite construir nuevos edificios en zonas que ya están edificadas, en las que se ha visto que la densidad es baja o que pueden admitir bien la implantación de nuevos usos residenciales. Esto persigue los siguientes objetivos. El primero es aumentar la oferta de vivienda nueva. Con las actuaciones de dotación, si se hicieran todas, se podría llegar a construir casi 260 viviendas, lo que permite ahorrar unos 60.000 metros cuadrados de suelo rural, que se libraría de su transformación en ciudad y que podrían servir para usos agrarios o usos protegidos de tipo rural. Vale. Asimismo, también mediante cesiones se puede conseguir mejorar la red de sistemas locales, mejorar las aceras, tener más suelo para poder meter bidegorris, etc. Vale. Además, se puede mejorar la trama urbana porque existen zonas en las que realmente pues, son zonas que estaban calificadas o son partes de jardines que realmente no tienen mucho uso. Y por último, los beneficios de esas actuaciones pueden contribuir a que ciertas comunidades de propietarios puedan acometer obras de reforma en sus edificios, rehabilitación energética o mejora de la accesibilidad, poner ascensores, etcétera, etcétera. Dicho esto, hay que entender que una actuación de dotación en una urbanización en la que existe una comunidad de propietarios requiere el acuerdo de todos ellos para actuaciones como es la venta de suelo. Con lo cual, el avance plantea que se puedan hacer todas estas actuaciones de dotación. No voy a pasar por todas ellas porque podríamos estar aquí hasta mañana, pero es probable que algunas o muchas de ellas no salgan porque no se llegue a tener el acuerdo necesario. Vale. Como ejemplo, voy a poner dos. Bueno, estas son las actuaciones que se proponen en Itxasondo y en Glim. Se podrían hacer unas 30 viviendas en el conjunto de las dos y mediante cesión se podría conseguir un paso desde la EPA hasta Donostia-Kalea y también se podría mejorar la urbanización de Giristi-Kalea, puesto que ahora mismo en uno de los lados de esa calle, pues, por ejemplo, no hay acera. Pues bueno, podríamos conseguir tener acera mediante cesiones que derivan de la obligación que se impone siempre que se edifica. Vale. Y esta es otra, que es la de la Breder, que bueno, es un ejemplo de un espacio en el que hay una zona verde que apenas tiene uso y se podrían construir pues, dos edificios que encajan perfectamente en la trama urbana, serían actuaciones directas, esto es, no hace falta urbanizar porque la urbanización está hecha, en este caso este suelo es municipal y podríamos tener pues, unas 15 viviendas. Vale. Además de esto, como ya he dicho, aparte de las actuaciones de dotación, en el suelo urbano se proponen dos planes especiales, uno para Aldezarra y otro para la Marina, y también se propone un plan especial para Mendelo Escapachulo. Si recordáis, se hicieron unos estudios previos que dieron dos posibilidades de ordenación. Vale. La primera opción se trataba, bueno, aparte de mejorar la urbanización general, crear nuevos accesos, hacer bidegorris, etcétera, planteaba la rehabilitación de la mayoría del parque edificado ahí, mediante subvenciones o con ayudas sin llegar a hacer derribos. Y la segunda opción era una opción que pretendía la sustitución de la mayoría de los edificios que existen. Con esta opción se podría mejorar algunos aspectos que si no es imposible, como la inundabilidad o la adecuación total de los edificios, darle nueva forma y hacer lo que sea más acorde, pero bueno, indudablemente pues implica que hubiera realojos y demás. Se espera que en la fase del avance se pueda
se pueda avanzar en la toma de decisiones respecto a qué es lo que conviene hacer en este barrio y con esto poder hacer un plan especial que se decante por una de las dos opciones. Vale. Después de esto, como he dicho al principio, existen 3 alternativas de ordenación. Y como he dicho, el objeto de cada 3 alternativas no es elegir una de ellas, sino suscitar el debate respecto a cuál es el modelo de ciudad que queremos y cuál es el número de viviendas que queremos obtener. De esta manera, la primera de las alternativas tiene casi 2.400 viviendas. Esto es, llega casi al máximo que nos permite la ordenación territorial y se establece la posibilidad de construir en los siguientes ámbitos que son Karmeldarrak, Sorondonea, Mandobidea, Tudelenea, Botika, las 2 fases, Montañenea, Echaniquenea y Basako. La siguiente alternativa hace 200 viviendas menos. Y aquí se propone la ordenación de Karmeldarrak. Karmeldarrak está en todas ellas porque se considera prioritaria en el plan territorial parcial. Sorondonea se elimina, de la misma manera que también se elimina Mandobidea, de manera que el barrio de Amute se quedaría más o menos como está. Tudelenea, Botika se edifica en su totalidad, las 2 fases. ¿Vale? Montañenea también, Echaniquenea y Basako. Vale. Y la tercera alternativa es la alternativa que se aproxima más al mínimo que daba el PTP, aunque ya os he dicho que este mínimo ya no existe. Podríamos calificar vivienda por debajo de este mínimo. Y así se plantea la construcción de Karmeldarrak, Sorondonea, Mandobidea, Tudelenea, Botika, solo la primera fase, que tendría unas 240 viviendas, la segunda fase no, de manera que los suelos de Tudelenea y Botika quedarían libres, todo lo que ahora es la agroaldea quedaría libre de edificación, Montañenea, Echaniquenea y Basako. Vale. Así. Vale. Karmeldarrak, hay 2 alternativas de Karmeldarrak, porque dependiendo de lo que se decida en Zubieta, si se va a hacer un plan de compatibilización o no, dependiendo de si se decide hacer un plan de compatibilización o no, la posibilidad de edificar en este barrio cambia. De manera que si se hace un plan de compatibilización, como está pensado ahora, requiere que haya rellenos, de manera que se podría excavar gran parte de esa zona y se podrían edificar unas 240 viviendas, de manera que Gibeleta tendría una continuidad ¿vale? Y si se decide hacer un plan parcial en esta zona, o sea, en la zona de Zubieta, perdón, la posibilidad de edificar en Karmeldarrak baja, porque el no poder hacer rellenos o no poder hacer excavaciones hace que las servidumbres aeronáuticas pues impiden la edificación en gran parte de este ámbito. Así, si se optara por hacer un plan parcial en Zubieta, solo podría haber viviendas en una de las zonas de Karmeldarrak, quedando la otra zona que no puede tener tantas plantas o los edificios no pueden tener tanta altura, sería destinada a algún tipo de uso equipamental que pudiera ser compatible con las actividades industriales que se puedan hacer en Zubieta. Vale. Asimismo, tenemos la alternativa de Sorondonea, que aparece en las alternativas 1 y 3. Esta propuesta se centra en la parte trasera del barrio de Amute, de manera que el barrio de Amute pasaría a tener una centralidad mayor dentro del municipio. Se edificarían unas 200 y pico viviendas y se generaría un vial que a través de este nuevo ámbito llegaría hasta Tudelenea y Botika por la parte por la cima de Arcón.
Asimismo, se implantaría un equipamiento probablemente privado en el edificio que todos conocéis como Pipus, porque bueno, podríamos hacerle un acceso adecuado. Y la existencia de este nuevo vial podría solventar algunos problemas de tráfico que tenemos ahora pues, en la calle Costa y a veces en Aeroportu Covidea. Así, siguiendo por esta nueva vía, también se plantea la actuación de Mandovidea, que tendría unas 78 viviendas y que contribuiría a que en la cima de Arcol existiera una urbanización adecuada y un viario suficiente, de manera que este nuevo barrio conectaría a Mute con los nuevos ámbitos de Tudelenea y de Botica, ¿vale? Dando una urbanización adecuada a toda esta zona en la que ahora pues, no se cumplen los requisitos mínimos de urbanización ni la normativa de accesibilidad, etcétera. Vale. También se proponen, como proponía el Plan General de 2017, aunque modificándolo un poco y adaptándolo a nuevas determinaciones, se proponen actuaciones en Tudelenea y Botica que las hemos dividido en dos fases. La primera fase es la más cercana a Mendeval de Covidea. Bueno, aquí se podrían construir unas 170 viviendas y también podría haber unas zonas deportivas en las inmediaciones de la carretera. Se ha planteado la posibilidad de trasladar el Garbigune del punto en el que está ahora a la parte trasera de Chiplao, puesto que la nueva implantación de viviendas en las cercanías de esa instalación pues, hace que la convivencia entre los usos residenciales y los usos de infraestructuras no sea la más adecuada. Como se puede ver, existiría un nuevo vial paralelo a Mendeval de Covidea que a través de Arcol conectaría con Amute, de manera que bueno, tendríamos como una nueva franja edificada. Y después de esta primera zona podría haber una ampliación aún mayor, que en este caso afectaría a las zonas en las que ahora está la agroaldea y de manera que casi pues, ocuparíamos toda la vega. Aquí entran unas 400 viviendas más o menos. Los terrenos son muy adecuados para edificar, pero es verdad que hay que tener en cuenta que del mismo modo que son muy adecuados para la edificación, también son muy adecuados para los usos agrarios, que son los que tenemos en la actualidad. De forma que esto es algo que habría que ponderar. Vale. Bueno, tal y como se planteaba en el Plan General de 2017, esta es la actuación de Montañenea. En Montañenea se planteaba la construcción de unas 50 viviendas. La actuación bueno, tuvo toda su tramitación, se hizo el proyecto de urbanización y estaba a punto de obtener la licencia cuando el Plan General fue declarado nulo, de manera que se pretende volver a introducirlo en el Plan General y aprobarlo exactamente igual que estaba antes, porque en este caso, bueno, yo creo que la mayoría de las viviendas pues, están ya vendidas y parece que lo más razonable es pues, intentar recuperar esta actuación y aprobarla tal y como estaba prevista. Vale. También se ha propuesto una alternativa para construir unas 216 viviendas en una zona inmediata a Montañenea, que es Echaniquenea, subiendo hacia la Breder y conectando con el camino que se llama Dorre-Covidea. Aquí entran unas 216 viviendas, es una zona con una ligera pendiente, que también es bastante apta para la edificación. Vale. Y por último, la propuesta de Basaco. Esta propuesta existía en las normas subsidiarias, aunque con una edificabilidad menor.
También se recogió en el plan general, adaptándola a la ley del suelo, que impide que las edificabilidades sean demasiado bajas, por aquello de la dispersión de lo que hemos hablado antes y los efectos negativos que contiene, y aquí podrían edificarse unas 216 viviendas pues, en esta loma, integrándolo bueno, a uno y otro lado de Antonán de Llenea. Vale. Respecto a las infraestructuras, se pretende la dotación de un nuevo tanque de tormentas, porque el tanque de tormentas que ahora existe en Mendelu es insuficiente. Se eliminaría o se soterraría y modificaría el tanque de tormentas que existe actualmente, o si no, se trasladaría del lugar. Asimismo, otra de las infraestructuras que se ha visto necesaria es un nuevo tanque o un nuevo depósito de abastecimiento en la zona de Guadalupe. Este depósito es necesario siempre que se vaya a construir Basaco, puesto que no existe suficiente cantidad de agua potable con los sistemas o con lo que existe actualmente, y también servirá para bueno, ciertos caseríos que existen en la zona. También se propone trasladar el Garbigune de la zona de Acartegui a la zona trasera de Chiplau, puesto que los nuevos usos edificatorios, las nuevas viviendas que se van a construir en esa zona, hacen que la implantación del Garbigune ya no sea la más adecuada, porque existirán roces entre las viviendas y ese uso. Y respecto a los equipamientos, no quiere, ahora sí. Como he dicho al principio de todo, cuando andábamos hablando de las necesidades que se habían visto, bueno, se veía que hacía falta un espacio central o una especie de plaza que sirviera a toda la ciudadanía, y también se hablaba de la necesidad de un nuevo mercado. Así que se propone la creación de una plaza cubierta que sirva para estos dos objetivos, y se proponen 3 alternativas de ubicación, que serían la plaza 8 de marzo, el inicio de Itxasargi Kalea, eliminando la rotonda que existe ahora mismo, o la plaza de Arrantzale-Auzoa. Asimismo, se estima que es conveniente que exista una sala de exposiciones en Aldezarra, porque la sala de exposiciones de Culto de Etxe ahora mismo pues, no tiene uso, con lo cual habría que recuperarla o implantar otra. También se ve necesario que exista un escenario al aire libre en el baluarte de San Felipe, un equipamiento deportivo en Tudelenea Botica, que ya os he enseñado, aparcamientos rotatorios, porque está muy bien esto de la nueva movilidad y demás, pero bueno, hace falta dar una solución al problema del aparcamiento. ¿Vale? Y también hacer alojamientos dotacionales o viviendas de protección pública en la Breder, que serían pues, sistema general. Vale. Por último, también hacen falta equipamientos en Zubieta o Carmeldarra que irán unidos al incremento de edificabilidad en esas zonas, bueno, y también en todos los demás. Habrá que definirlos dependiendo de cuál es la opción elegida para las actividades económicas. Y por último, se ha pensado en la posibilidad de incluir un parque infantil cubierto en Carmeldarra. Vale, estas son las 3 propuestas para la plaza cubierta en Portu Auzoa. Pues uno es la plaza 8 de marzo, no se ve muy bien. En la plaza 8 de marzo tendríamos una superficie cubierta de unos 290 metros cuadrados. La propuesta en Arrantzale-Auzoa tendría unos 275 metros cuadrados como máximo, y la propuesta en Itxasargi Kalea unos 550. Y bueno, con esto pues yo ya he terminado, espero no haberos aburrido demasiado. Si os parece, vamos bastante, bueno, hemos empezado un poco tarde. O sea, fatal. Tú lo has hecho muy bien, porque de hecho has abreviado un poquito. Si alguien se tiene que ir, no hay ningún problema. Tened en cuenta que la charla está grabada, y os he visto a algunos sacar fotos, que me parece muy bien, pero tened en cuenta también que la presentación la vamos a subir junto con todo el material, porque es parte de la información pública del plan, ¿de acuerdo? O sea, que lo vais a poder analizar por documentación que no sea porque os vais a aburrir. Entonces, lo dicho, si alguien se tiene que ir, pues si no, yo creo que nos podemos quedar un ratito respondiendo a preguntas que seguro que
la gente tiene. Por un tema de COVID, bueno, vamos a pasar un micrófono. ¿No? Sí, un micrófono con un gel. Vamos a intentar limpiarlo entre palabra y palabra, ¿vale? O sea que intentar no pasarlo los unos a los otros, si es el caso, intentamos que el compañero lo pueda limpiar adecuadamente. Y bueno, no sé, si preguntas. También ya sabéis que podéis dirigiros a apo@hondarribia.eus o en cualquiera de los canales de comunicación y hacer directamente una consulta, que nosotros recogemos todas las consultas que nos llegan, las tramitamos, hacemos un resumen todos los viernes y se las pasamos al equipo técnico y luego este las responde. No obstante, es importante aclarar que, aunque las vamos a reflejar dentro del informe, si tenéis alguna queja específica, o por ejemplo sois de alguna asociación de vecinos que tenéis alguna exigencia, no es el momento de las alegaciones, pero sí es el momento de las sugerencias. Los que estéis suscritos al boletín, os hemos mandado ya cómo tenéis que quejaros, cómo tenéis que mandar esas sugerencias. Es importante que las registréis. Os damos el método de hacerlo, ¿no? Si tenéis dudas, os ponéis en contacto con nosotros y os lo explicamos. Pero tiene que estar registrado, a nuestro modo de ver. Trabajando con la Administración hay que jugar un poco con sus reglas. Entonces, esas sugerencias las tenemos que registrar, ¿vale? Nos mandáis un correo, nosotros lo mandamos, pero aún así lo registramos también. Ahí había una pregunta. Hola, buenas tardes. No sé si es el momento de plantearlo, pero me gustaría saber si se ha tenido en consideración y cómo la cuestión del ruido. Porque hay un mapa del ruido, creo que no se ha llegado a aprobar un plan de acción en relación con el ruido, y una vez aprobado un plan de acción debe integrarse en el planeamiento. Entonces, como, si no estoy equivocado, no estamos en ese escenario, simplemente tenemos el mapa del ruido, me gustaría saber si se ha tenido en consideración y de qué manera. A ver, el ruido es un tema que normalmente se tiene es más determinante cuando se hace ordenación pormenorizada para aprobar los planes parciales. Pero sí es verdad que, por ejemplo, en el caso de las infraestructuras de transporte, aquí tenemos dos que nos afectan, una es la Guipúzcoa 636 y la otra es la Nacional 638, la carretera del aeropuerto, ¿vale? Nosotros sí tenemos que mandarle, que es lo que vamos a hacer ahora después de aprobar el avance, tenemos que mandarle el documento de aprobación inicial al Departamento de Infraestructuras de la Diputación Foral de Guipúzcoa, acompañado con el estudio sobre el ruido, para que este departamento nos haga un informe y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Hay unos límites de ruido, que si se vulneran no permiten la construcción o no permiten la construcción sin tomar unas medidas especiales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre, no se puede aprobar planeamiento sin hacer eso, se hará. Luego, otra cuestión es qué pasa con lo que ya está edificado y está muy cerca de una infraestructura ruidosa, como puede ser el aeropuerto o como puede ser, en este caso, el paso de la Guipúzcoa es 636 por Mendelu, que pasa muy cerca de las viviendas, y qué tipo de determinaciones se pueden tomar ahí. Eso, claro, la infraestructura depende de la Diputación, con lo cual las medidas correctoras también. Eso no quiere decir que el Ayuntamiento no esté en contacto constante con esa Administración y que no estemos intentando implementar soluciones a los problemas que ese tipo de infraestructuras dan. Respecto a lo que no está afectado por una infraestructura, nos vamos a lo que marca la ley. El CTE, el Código Técnico de Edificación, marca unas pautas de qué es lo que la nueva edificación tiene que cumplir respecto al ruido y a eso nos atendemos. Es verdad que cuando se hizo el anterior plan general y se hicieron los estudios del ruido, se determinó que quitando zonas puntuales como pueden ser Mendelu, puede ser Mendebalde Covidea o algunas zonas muy así, la afección del ruido en este municipio no es excesivamente elevada. La mayoría de las zonas cumplen lo que marca la legislación. Ahí el compañero. Sí.
Bueno, ante todo, daros las gracias. Está muy bien la información. Yo creo que es muy importante lo que se ha hecho aquí ahora y lo que se está haciendo en todo este proceso. Pero es un hecho también de que estamos aquí poca gente. Es un hecho también de que la importancia que tiene el plan general es fundamental, no solamente en lo que afecta a aspectos constructivos de edificios o lo que sea, sino trasciende por mucho esos aspectos, como bien he dicho al principio. Y también es un hecho de que todo lo que se está haciendo implica el que los vecinos vayamos al ayuntamiento o vayamos a la institución a que nos digan cosas. Yo creo que sería relevante también porque le afecta y de una forma muy importante a todos y a cada uno y a la forma de vida de cada uno y va a condicionarla durante muchos años, como os han dicho al principio, pues 15, 20 años o lo que fuese, el que se hiciesen ese tipo de iniciativas también acercando el ayuntamiento a los barrios. Es decir, si en un barrio se van a hacer 250 casas, se va a hacer montañinea o se va a hacer por ahí no sé qué cosas, sería bueno, pienso yo, el que se acercase esto a esa zona para que todos los interesados pudiesen participar y demás. Porque entiendo que esto es muy trascendente. O sea, lo mismo que digo en ese barrio puede ser en cualquier otra. La urbanización que vive en todas las afectaciones que tiene el plan general. Y que no se entienda mal lo que hago, lo que he dicho, sino que también reconozco la calidad de lo que se ha presentado aquí, del esfuerzo que se ha hecho. O sea, que daros las gracias. Tomamos nota. Bueno, muchas gracias. Hacemos lo que podemos. Es verdad que cuanta más participación es mejor. Lo ideal sería que tuviéramos todo el tiempo y que pudiéramos dedicarnos a hacer esto igual con un poco más de cariño y con un poco de menos prisa. También hay que entender que en este caso tenemos una situación un poco particular, porque nosotros teníamos un planeamiento que estaba aprobado, que estaba bien, y que tardamos 14 años en tramitar. Y que una sentencia del Tribunal Supremo tumbó porque faltaban 2 informes. Y esto afecta mucho a personas con nombres y apellidos, pues algunas de ellas promotoras que han visto que su negocio pues no puede ser, que han hecho inversiones que no sé si podrán recuperar y que tienen urgencia para que volvamos a levantar el plan general, y también afecta a personas que se compraron una casa y han pedido una hipoteca y están ahora. Entonces, sí es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo por acercarnos lo más posible a la ciudadanía, pues en eso estamos intentándolo, pero también es verdad que tenemos que ser un poco ágiles en la nueva tramitación, porque bueno, venimos de una situación un tanto peculiar y hay mucha gente que está esperando a que este plan salga adelante con la mayor celeridad. Entonces, bueno, haremos lo que podamos. Yo, si hay que ir a cualquier sitio, pues voy, pero es verdad que estamos con los plazos pues un poco, voy a decir apretados, no sé si es la palabra, pero sí que nos surge el intentar que no se alarguen, con lo cual pues tampoco podemos permitirnos el lujo de ahora tener una participación ciudadana de 6 meses porque sencillamente hay un montón de gente que está esperando y que no nos va a permitir ese margen. Lo que se ha intentado es, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, la Asociación de Vecinos de Amute, me consta que van a hacer una sesión monográfica. Es cierto que podríamos haber planteado los talleres barrio a barrio, también hay que adecuarlo a la escala del municipio. Y hemos hecho también, porque nos ha pillado el COVID de por medio, un esfuerzo extra, lo podéis ver, porque al final incluso hemos creado una marca, etcétera, bueno, en la comunicación. Nuestra gran preocupación es la brecha tecnológica, porque es cierto, lo reconozco, uno de los grandes fallos puede ser personas que no usen bien la tecnología, que tal vez no tengan toda la información. Para eso, repito, para el contacto humano, para que te cuenten las cosas, yo os invito a que los viernes cogéis hora con Arguiñe, que es la arquitecta que va a estar explicándolo, en Arma Plaza, porque os va a explicar todo de cabo a rabo y no os va a quedar ninguna duda. Y si os queda duda, pues ya os dirigiremos a Lorea. Pero bueno, ese contacto lo tenemos que centralizar por la escala del proyecto también. Ahí hay 2. Yo he visto primero al compañero de abajo levantar la mano y luego... Vaya, Arratsaldeon. Tendría varias
varias preguntas, pero mejor no, porque es tarde y no quiero aburrir con más preguntas. Agradeceros vuestra exposición, me ha parecido muy bien, muy clara y suficiente. Yo comentaros que se han hecho muchas cosas en este pueblo, el pueblo está bonito, está muy bien urbanizado, sigue teniendo problemas, es evidente como todos los pueblos. Yo deciros que una de las mayores alegrías que tenía en este pueblo, estuve en este ayuntamiento hace muchos años, en este tema del urbanismo, es haber visto cisnes en el Bidasoa e incluso garzas, ¿no? Que me parece que es algo brillante, ¿no? Para este pueblo, que yo nunca las había visto. Por otro lado, quiero comentaros dos cositas. Creo que falta un tema de un planteamiento serio al tema de los carriles bici. No lo he visto, aquí no. Los carriles bici existen en este pueblo, hay un par, son sitios concretos, hay desde Butrón hasta el puerto, luego hay por la carretera del sur, y hay parches de bicis. Creo que hay que hacer un planteamiento serio y entre Irún y toda la comarca para el tema de los carriles bicis. No hay, o sea, a la gente que va en bici se le condena a ir a un sitio en bici y luego saltarse y meterse directamente a la calle, a meterse entre coches, no tienen otra. E incluso se meten por zonas como puede ser el Paseo Butrón, que yo creo que es un tema que lo tiene que tocar este ayuntamiento, de organizar las bicis por un sitio tan importante y tan peatonal como es ese. No ha pasado nada, pero bueno, pues por estadística y por suerte, pero no puede ser. O sea, en todos los sitios, en Donosti lo podéis ver, está mucho mejor organizado el tema de los carriles bici. Y lo último, bueno, pues preguntaros también que con las 2.500 viviendas que vean propuestas, tampoco he visto el plan general, a qué número de habitantes está destinado este pueblo en un horizonte de 15 a 20 años. No sé si lo ponen a un lado. He visto lo de las 2.500 viviendas, veo que por la tipología de vivienda es vivienda de baja intensidad en general. Eso atrae un público, digamos, a un demandante de poder adquisitivo alto. El problema va a seguir igual. En ese aspecto habéis hablado también del tema del éxodo. El éxodo ya existía en los años 70, 80, 90, hasta 2000, ¿no? Es un tema de oferta y demanda, como se sabe, pero me parece, y por último también comentaros que en su momento, cuando se hizo el planeamiento, las normas subsidiarias en los años 90, había una especie de pacto entre los partidos de que desde Mendevaldea, desde Chiplau, para atrás no se entraba. No sé si Chomín en su momento, es un momento de debate muy serio, ya lo sé, que cuando hay presión, pues hay presión, pero había una especie de acuerdo tácito, de que se respetaba, que era una especie de Rubicón, ese Mendevaldea, y no se pasaba a la zona verde. Si hay que entrar, pues entrará, ¿no? O sea, en función de las necesidades y la posibilidad, ya sé, las delimitaciones que hay de suelo, etc. Y agradeceros la presentación, me ha parecido muy buena, ¿eh? Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, no aparece en la presentación, pero sí que hay una propuesta de Bidegorris para el nuevo plan general. Está en alguno de los planos y también se recoge en la memoria. La idea es articular vías para que una persona en bicicleta pueda llegar a todos los sitios, intentando que existan Bidegorris. En las zonas nuevas no hay mucho problema porque se diseñan y se ejecutan y ya está. El problema es cómo conseguir estos bidegorris en la ciudad que ya está construida, en zonas en las que realmente los carriles para el tráfico rodado son estrechos, las aceras tampoco son, en muchos casos incumplen los 2 metros que pide el decreto de accesibilidad. Entonces, para eso, una de las alternativas que se propone son las actuaciones de dotación que permitirán en algunos sitios meter bidegorris y en otros el plan de movilidad ha establecido cuáles son las pautas a seguir para conseguir una mayor accesibilidad ciclable, eso estamos en ello. El plan general recoge lo que se aprobó en el plan de movilidad, porque se aprobó por unanimidad y además fue un proceso largo que tuvo participación ciudadana y más o menos se llegó al consenso entre todos los ciudadanos. Esto se recogerá. Materializarlo en algunos puntos es complicado, por lo que digo, porque la ciudad existente pues tienes el espacio que tienes, a veces es difícil, estamos en ello. Yo creo que la alternativa que se da cumple suficientemente con lo que se requiere. Y es verdad que zonas como el Paseo Butrón pues son especialmente conflictivas porque es una zona claramente peatonal en la que a veces las bicicletas pues no van como deberían o deberían de ir andando y con la bici
al lado, pero eso también es difícil. Entonces, bueno, habrá que ver qué solución de compromiso se puede obtener ahí o por dónde se puede trasladar el Bidegorri. Es un tema que sí, o sea, siempre tiene dificultad porque dar cumplimiento o contentar todos los intereses y las diferentes sensibilidades es complicado. Luego, número de habitantes. Respecto al número de habitantes, normalmente se considera que por cada vivienda hay 2 habitantes, 2,46. Es lo que dicen las directrices de ordenación del territorio. De manera que si cogiéramos la opción que más viviendas clasifica de la propuesta de ordenación, Hondarribia pasaría al final de la vida del plan general, esto es, pues 15 años después de su aprobación, a tener unos 23.000 habitantes, que es más o menos el tamaño que tiene Zarauz, y si fuéramos a la opción que menos viviendas clasifica, pasaría a tener unos 20.000. Esto siempre hay que cogerlo, bueno, con ciertas pinzas, porque el tamaño familiar medio varía y la posibilidad de que el planeamiento o que todas las viviendas que se proponen sean edificadas, pues también siempre está en el aire, porque de hecho pues con las normas subsidiarias se calificaban suelos que a día de hoy no están construidos en zonas bastante amplias. Y comentaba pero más o también, menos ahí. Comentaba también de esas viviendas, la accesibilidad económica de ellas se da porque existe un régimen de protección oficial, ¿no? Para paliar el problema de la carestía de la vivienda hay 2 mecanismos. Uno es aumentar la oferta, eso es que haya un montón de viviendas de manera que el precio baja. Y la otra opción, claro, esto vale, está bien para bajar el precio de la vivienda, pero es muy malo para el medio ambiente y para otro montón de cosas. Tampoco, y además la normativa superior no nos lo permite, más de 2.400 no se puede. Y se registran efectos también de aumentar la oferta y la otra opción es construir viviendas de protección oficial. Las viviendas de protección oficial tienen un precio máximo y además suelen tener también condicionantes del tipo de estar empadronado, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ahí en el equilibrio entre la oferta de vivienda que se hace y cuáles de esas viviendas son de protección oficial, que es algo que marca la ley, pues esperemos llegar a tener una oferta suficiente para las necesidades de la ciudad. Eso es lo que hay que decidir ahora. De los nuevos desarrollos que veis en las casitas rojas que marcabais, esas porque lo rojo es vivienda, luego naranja es equipamiento, de lo rojo, ¿qué porcentaje tendríamos de vivienda oficial? En todas las propuestas que hemos visto en los vídeos, que es todo, depende del tipo de suelo. Los suelos que son urbanizables, esto es, los suelos que antes eran huertas donde no hay nada edificado y que de repente se hace un plan parcial y se edifican, vale, ahí el 75% de las viviendas tiene que ser protección oficial. Un 75. 75. Si es un suelo urbano y es una actuación integrada en la que se urbaniza, ese porcentaje es del 55%. 55. Y en las actuaciones de dotación que hemos visto no hay estándar, porque no hay que urbanizar, con lo cual la ley entiende que todo es vivienda libre. Pero sí hay cesión, porque al ayuntamiento le corresponde el 15% de la edificabilidad. Y ese 15% de edificabilidad el ayuntamiento podría destinarlo a alojamientos dotacionales o a algún tipo de vivienda de protección pública. Entonces yo resumo para ver si lo he entendido yo también. En las casas que están, digamos, en los nuevos desarrollos alrededor, tenemos un 75% de vivienda de protección. En el suelo, en las actuaciones de dotación, que son las que están dentro de la ciudad, no, serían viviendas libres, pero obtenemos cesiones de viales y, digamos, recursos materiales y económicos para mejorar la organización, Bidegorris, etcétera. Eso es. Eso es más o menos el resumen. Vale, y en cuanto al Rubicón, que era como la cuarta pregunta que tenías. En cuanto al Rubicón, el problema es que sin tocar la parte de detrás del Mendeval de Covidea es bastante imposible llegar a los números mínimos de vivienda que establece el PTP, porque no hay más posibilidad de construir. Es que realmente aquí está bastante limitado. Entonces, bueno, sí es verdad, y en eso el señor tiene toda la razón, que da un poco pena edificar ahí, porque son unos suelos estupendos para uso agrario que están protegidos. Pero claro, ahí hay que poner en la balanza pues, el crecimiento de la ciudad y las necesidades de los hondarribitarras que quieren seguir viviendo en Hondarribia,
respecto al mantenimiento o el fomento del sector agrario, de las zonas de calidad paisajística, etcétera. Entonces, bueno, pues se ha intentado construir primero en lo que ya está construido, edificar otras zonas. La parte de Tudelenea ya y Botica también como reserva de suelo estaban en el plan de 2017 y es que es difícil dar otras opciones porque realmente no las hay, porque aquí enseguida empieza el suelo protegido. No obstante, en el avance, en la exposición pública, se puede valorar que ese Rubicón tiene que estar ahí y la ciudadanía puede hablar y puede decir... De aquí este documento ahora tiene que tener el refrendo de los ciudadanos por un lado y de los partidos políticos por otro, que son los que después van a decidir dónde sí, dónde no. Vale. Si nos importa, para acelerar un poco, tenemos al compañero. Sí. Buenas tardes. Bueno, una de las preguntas era precisamente esa, que ya está contestada, que es el tanto por ciento de viviendas de VPO, de protección oficial, ¿no? Esa era una. Y después, otro como detalle, me gustaría conocer en qué se parece, en qué porcentaje se parece al anterior plan general que estaba vigente en el 2017, ¿no? Por ver un poquito qué modificaciones se han tenido en cuenta con respecto al anterior, ¿no? Y luego, una cosa que también lo has comentado, es que nos da la sensación de que hay muy poquito tiempo para las alegaciones con temas tan complejos como es el plan general, ¿no? No sé si eso está establecido por ley o no, pero bueno, ya has dicho que hay que acelerar todo el proceso lo máximo posible con el objeto de poner en marcha el nuevo plan, ¿no? Pero considerando que la complejidad que tiene un plan general, y aunque sean en zonas sectoriales o de distintos barrios, son muy complejas como para presentarlas en un plazo tan corto que de 2 meses, en este caso del avance, y luego ya la aprobación definitiva, entiendo que también serán 2 meses, ¿no? No, que va, ya me gustaría. No. A ver, respecto a la primera pregunta, la alternativa que más se parece a lo que establecía el Plan General de 2017 es la alternativa 2. Sí, está puesto así, aposta, aunque hay diferencias bastante significativas, como por ejemplo todas las actuaciones de dotación, que bueno, existían algunas en la zona de Amute Costa, pero no había ninguna en lo que es Irigunea o bueno, el ámbito 5, que es el centro urbano. Y también hay otra diferencia, que es que el plan de 2017 clasificaba como suelo urbanizable la zona de Tudelenea y dejaba como reserva de suelo la zona de Botica. Esto es, una reserva de suelo, es decir, que cuando se haga todo lo que el plan general ha previsto, entonces se podrá hacer una modificación de planeamiento en la que esa nueva zona se clasifique como suelo urbanizable y se edifique. No antes. Y ahora esto no se hace así, lo que se hace es cambiar más o menos el número de viviendas, o no dista tanto, pero lo que se hace es hacer como una franja paralela a Mendebal de Covidea y ocupar la zona más cercana a la ciudad que ya existe, ocupando parte de Tudelenea y parte de Botica y quitando el Garbigune, y dejar la zona más alejada, donde está la agroaldea y demás, para una segunda fase. Esa es la diferencia principal. Y luego, a ver, que me acuerde la otra pregunta, perdón. La otra pregunta versaba... Sí. Eso no lo habéis calculado. No. Hablando de si es un 90 o un 80, no, eso no, es que no creo ni que sepáis cómo calcularlo. No, pero bueno, esos sectores son los que distan Tudelenea y Botica. Sí. Y lo demás, lo que está diciendo eso es luego de dotación. Hay muchas propuestas que son nuevas, cosas que nada tienen que ver, alguna cosa que se ha descartado. Sí. Pues es verdad que el planeamiento que teníamos antes era un planeamiento que era válido. Sí. No tenía carencias urbanísticas que los tribunales hayan detectado, y muchas de las soluciones que daba el planeamiento anterior son casi, iba a decir, obligadas, porque bueno, tampoco hay tanta opción. Entonces, pues se vuelven a recoger. Y en cuanto a los plazos... Pues, en cuanto a los... Ahora no se hacen alegaciones. Ahora somos caballito blanco, entre comillas. Ahora se hacen sugerencias al avance. Sí. Para hacer las alegaciones hay otro momento. Entonces, ahora es un momento ideal para ir preparando esas alegaciones que pueden llegar o no,
pero en forma de sugerencia, que es un documento, si quieres, mucho más sencillo. Puede ser una hojita. No estoy de acuerdo con el sector, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué. Si no sabes cuál es el sector, nos escribes a apo@ondarriba.eus y te facilitamos la información técnica. Incluso hemos llegado a alguno de vosotros decir, oye, escribirle a los servicios técnicos, preguntarle así, ¿sabes? Porque muchas veces, si ellas no reciben bien el mensaje desde un punto de vista técnico-urbanístico, igual no os lo responden bien. Entonces, bueno, nos podéis usar para eso estamos contratados. Pero luego las alegaciones tendrán su periodo. A ver, ahora son las sugerencias. El plazo de 2 meses que se ha puesto es el plazo que marca la ley. Es un plazo que se puede ampliar, pero como mínimo tiene que ser 2 meses, así que se ha puesto 2 meses. La idea es, claro, porque una cosa es el plazo de exposición pública, pero no es que termina la exposición pública y ya tenemos el documento de aprobación inicial. Hay que escribirlo. Y para escribirlo hay que tener en cuenta todo lo que se plantee en el proceso de participación ciudadana, todas las sugerencias que se reciban, todas las directrices políticas, los acuerdos a los que se llegue, y cuando se haga ese documento de objetivos y criterios, se empieza a redactar el plan. En redactar el plan es un documento bastante complejo, se tarda bastante. Y además de eso, una vez que se apruebe inicialmente, hay un mogollón de administraciones sectoriales que tienen que darnos su opinión y que tienen también sus plazos para dar sus informes. Por ejemplo, tanto el informe que hay que pedir al Ministerio de Transición Ecológica, esto es a Costas, y el que hay que pedir al aeropuerto, a ESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, tienen 6 meses de plazo para emitir el informe. Esos informes son preceptivos, esto es, hay que pedirlos sí o sí, y son vinculantes. Pues esto es, lo que nos digan en el informe nosotros lo tenemos que cumplir. Y esas administraciones son especialistas en plantear dudas y pedir más información o hacer objeciones y demás, con lo cual el proceso de conseguir los informes favorables también se alarga. Bueno, eso digamos que es vuestra tramitación, que se alarga por unos motivos que no son solo vuestro trabajo, sino también injerencias externas. Quería decir es que desde que ahora hay un plazo de 2 meses que es muy importante y es muy importante recibir sugerencias y demás, pero que luego habrá tiempo para preparar alegaciones y demás, para ver. Sí. Esto no es una cosa que se haga mañana, no es que 2 meses y luego en 2 meses aprobación inicial y en otros 2 definitiva. No obstante, las sugerencias son necesarias ahora, porque ellas, el cuerpo técnico tiene que saber lo que pasa, y muchas veces una sugerencia es una manera de decir, oye, aquí queremos un parque porque XXX, ¿no? Pues, querías comentar algo más, ¿verdad? A la aprobación definitiva ya no puede haber alegaciones, porque ese es un documento, es una norma, es obligatoria. Las alegaciones se hacen a la aprobación inicial, que es un documento que ya está completo, que no sé cuándo estaremos en posición de tenerlo, porque todavía es un documento que no está redactado. De hecho, ni siquiera tengo las directrices con las que tengo que empezar a escribir ese documento. Con lo cual, bueno. ¿Cuál es el plazo de esas alegaciones? Después de aprobación inicial, yo creo que son 45 días hábiles. 45 días. O 2 meses. Es poco. Es que hay que empezar ahora a prestar esas cosas. O sea, me refiero esa alegación que es fruto de una falta de entendimiento en las fases anteriores. Si llega, pues es que tendría que empezar, por ejemplo, con una sugerencia. Yo no entendería que una asociación de vecinos, por ejemplo, presentase una alegación y en la fase de avance no una sugerencia. Porque es que igual no le estamos dando pie a los diseñadores a que arreglen eso que estamos pidiendo. Es evidente que si hay algo que genera un problema, lo primero que tengo que hacer es saber que estoy generando un problema. Así probablemente lo pueda resolver. Sí. Si aún así, aún sabiendo que hay un problema o hay cierta parte de la ciudadanía que no está de acuerdo, se estima, porque se entiende que es de interés general y que incluso habiendo cierta parte de la ciudadanía que no quiere que se haga algo, eso tiene que hacerse y tiene que estar reflejado en el plan general, eso se incluirá en el documento del plan general. Con lo cual ya llega el momento de las alegaciones. Las alegaciones son decir que está mal, que incumple, que no es acorde con la ley. Y entonces también se establece, se analiza, se ve si sí o si no y se decide.
Esto es una fase que va escalonado, hay multitud de momentos en los que se revisa lo que se ha decidido y se vuelve a ver si es necesario o es pertinente o no lo es. Si os parece, el compañero tenía una pregunta, ¿verdad? ¿Tenías el micro? Ah, no, perdona. Vale, Nazaldeón. Bueno, es referente, ya sé que estamos hablando de un avance de nuevas urbanizaciones o de nuevo suelo urbanizable, etc., pero más relacionado con el suelo urbanizado o consolidado en este caso, ¿qué facilidades puede tener o qué herramientas puede darnos el plan general para que dentro de, ya quitando las actuaciones dotacionales, pueda haber una facilidad para que haya nueva vivienda, es decir, tipo segregaciones, etc., en ámbitos ya consolidados, que el anterior plan es verdad que nos limitaba un poco en algunas zonas? Y esto ya es una pregunta así que la que no sé la respuesta, es si teniendo el parque de vivienda vacía, el plan general como herramienta puede actuar dentro de esa vivienda vacía que hay en Hondarribia. Bueno, respecto a las actuaciones de segregación y demás, que entiendo que me estás preguntando por eso, la idea es intentar, sobre todo, potenciar lo que ya está construido, que primero se actúe sobre lo que ya está edificado, aprovechando espacios que no tengan uso, en la medida de lo posible. Así que esa es la idea, eso vendrá reflejado en la normativa, que todavía está sin escribir. Yo creo que se puede dar un paso un poco más allá de lo que establecía el plan general. Habrá que ver la conveniencia, por ejemplo, en las plantas bajas es más complicado porque las viviendas que se generan en planta baja suelen tener problemas de humedades y demás, y además impiden el establecimiento de actividades pues, de tipo comercial o de industrial o de otro tipo en esas plantas bajas que probablemente sean más adecuadas, pero en las plantas altas, en las bajo cubiertas, pues habrá que ver qué es lo que se puede hacer. Eso lo establecerá la normativa y será objeto de discusión cuando vayamos al documento de aprobación inicial. Yo sí creo que es interesante, me parece que podría estar muy bien. Vale, esa una. La segunda es la difícil, la de qué podéis hacer con las viviendas vacías desde el plan general. Esto es bastante complicado porque es verdad que existe cierta presión, hay normativa de tipo autonómico que incide en las viviendas vacías. La Ley de Vivienda, que se aprueba en 2015, establece o marca el camino para poder hacer cosas, pero es verdad que es difícil de llevar a cabo, porque aquí tienes los derechos. Por un lado está el derecho del propietario que se ha comprado una casa y tiene derecho a hacer con ella lo que le parezca, y por otro lado está el derecho de la colectividad a tener una vivienda digna, el derecho que establece la Constitución, y el equilibrio eso es complicado. Para un ayuntamiento meterse en lo que puede hacer alguien en su propiedad es bastante complejo. Sí que hay cosas que se hacen, como por ejemplo aumentar el IBI a las viviendas que están vacías, que son medidas que siempre traen cierta controversia y que pues siempre hay posiciones encontradas. Aquí se hace, pero es verdad que es bastante limitado lo que un ayuntamiento puede hacer, porque yo creo que poner restricciones a las segundas residencias es algo que escapa del ámbito de lo que puede hacer el ayuntamiento, con la excepción de pues, aumentar tasas y este tipo de cosas. Bueno, pero haciendo un poco del abogado del diablo, el ayuntamiento tiene competencias para hacer alojamientos dotacionales. Eso sí, hacer con el ayuntamiento, con sus suelos, en la oferta de lo que él puede hacer, sí. Las viviendas de protección oficial, por ejemplo, pues, pero ¿qué hacemos con...? La intervención tú puedes en el hacer mercado, no. Alojamientos dotacionales, pero no puedes ir a donde un señor que tiene su casa, que es de veraneo, y decirle, no, tu casa, alojamiento dotacional, porque te va a decir que a ver qué. Pero la manera de intervenir en el mercado no es, digamos, en el régimen de propiedad de lo que ya existe. Bueno, veremos. Ahora la legislación va por ahí. Se pretende sacar una ley respecto a los alquileres. Hay movimiento en ese sentido. Pero lo que se está haciendo no es algo que sea una competencia municipal. Bueno, son las 8. Yo os agradezco de todo corazón la paciencia y os invito, os emplazo a este mismo viernes. Nos reuniremos aquí de nuevo para ya discutir un poco
ya desde el mismo nivel, ¿no? No unos aquí y otros allí, que siempre es un poco incómodo. Eskerrik asko etortzearren. Mila esker.